reanudamos esta tertulia en la Alameda hablando de sanidad y de las medidas que hay que tomar para intentar paliar los efectos de esta pandemia con Javier Recio, Ana Barreales, Ángel Escalera y el cirujano César Ramírez, que ahora sí va a responder a la pregunta ¿qué consejos podemos darle, ¿no?, sobre las medidas a tomar, ¿no? Pues las medidas que hay que tomar o cómo debe enfocarse todo desde el punto de vista básico van enfocada, encaminada a proteger a la población de riesgo. Y la población de riesgo son las personas de más de 70 años, las personas con enfermedades cardiorrespiratorias crónicas, personas con obesidad, hipertensión y diabetes. Están muy bien definidas quiénes son las personas de riesgo, ¿vale? Entonces, esas personas, ahora mismo llega un periodo en el que el riesgo de contagio por coronavirus va a seguir existiendo. Fíjate que en las últimas 3 semanas ya los niños se han incorporado al colegio y no hemos visto un gran cambio, es decir, ese paso adelante se ha dado. Y este mes de octubre y sobre todo la primera quincena de noviembre es clave porque si mantenemos este ritmo yo creo que el invierno no va a empeorar el nivel de contagio, ¿vale? Pero ¿qué podemos hacer cuando haya unas décimas de fiebre? Ahí es donde voy. La vacunación va a ser una parte esencial para todas esas personas de riesgo. La vacunación de la gripe. De la gripe, la vacunación de la gripe. ¿Por qué? Porque si esas personas están vacunadas y protegidas contra la gripe, cuando tengan algún síntoma respiratorio va a ser más fácil saber que puede ser por COVID y ahí el test antigénico rápido también va a tener mucho que decir. Y el resto de la población yo creo que tiene que dar prioridad a proteger a la gente vulnerable y la gente vulnerable debe ser identificada pues por los médicos de atención primaria y la gente tiene que saber estos son los factores de riesgo, yo estoy expuesto a estos factores de riesgo, por ejemplo, yo tengo 50 años, no tengo enfermedades cardíacas, respiratorias, no soy hipertenso, no tengo sobrepeso, soy una persona de bajo riesgo. ¿Qué es lo único que me convierte en una persona de riesgo? Que soy personal sanitario. Pues evaluaré con mi epidemiólogo, con mi médico de familia, la necesidad o no de vacunarme. Pues eso es lo que todos debemos hacer y las campañas de vacunación contra la gripe en las personas vulnerables yo creo que van a ser clave. Pero, por ejemplo, una familia que lleva a su hijo a la guardería, el niño pequeño viene a casa con la típica tos, con fiebre, ¿qué hay que hacer? O sea, debe tener un test antigénico rápido disponible lo antes posible. ¿Por qué? Porque el problema del coronavirus es que igual que la gripe es un virus, el coronavirus también lo es. Entonces son virus que generan y debutan como una infección respiratoria alta viral. Eso en la medicina se definen como síntomas de cansancio, debilidad o dolor en las articulaciones, postración, no tiene una fuerza para hacer nada y temperatura que suele oscilar entre 37,5 y 38 y si eres joven pues te puede dar más de 38. Ahí al principio no hay manera de confundir los síntomas, que es donde va a estar el kit de la cuestión. Por eso si se vacuna mucha gente, se va a evitar la confusión con mucha gente. Claro, pero con los niños pequeños va a ser más difícil, claro, ¿no? Por eso ahí es donde yo creo que podría ser clave que en los centros de salud los pediatras tuvieran disponibilidad de los test de atención rápida y en los colegios también. Bueno, no parece que sea así y el problema es que hasta que llegas al centro de salud pues pasa mucho tiempo. Entonces, a mí es que me parece... Y luego hay otra cuestión que no hemos mencionado, hemos pasado un poco por alto con las consultas telefónicas y es que yo creo que hace falta cierto entrenamiento, primero para atender a gente por teléfono y luego para ser paciente telefónico. No todo el mundo es capaz de expresarse. Hay veces que la gente va al médico y casi le tiene que extraer lo que le pasa. Bueno, los médicos lo podrán decir mejor, ¿no? Pero que hay gente que se pone nerviosa y que no sabe explicar muy bien lo que le pasa y al final tienes al paciente delante. Cuando tú lo tienes por teléfono, es lo que te cuente y me parece que va a haber muchas enfermedades que va a ser muy difícil diagnosticar por teléfono y no a todo el mundo le van a poder decir o a lo mejor pueden infravalorar un diagnóstico, ¿no? Yo creo que eso también va a pasar factura y lo veremos en los próximos meses. Yo creo que no hay que caer desde el punto de vista en el error de que la gente se conforme con que el médico lo va a atender por teléfono. Es que a mí me parece terrible eso. En un principio, oye, se puede entender que había un poco de desconocimiento, ahora están los médicos más protegidos. Pero, hombre, poner el foco en la gente... O sea, ¿qué sentido tiene que en una enfermedad con una... Ana, tú escribías esta semana sobre eso. Sí, yo el domingo en Diario Sur decía que, hombre, que ya está bien de echarle la culpa de todo a la gente. Oye, que cada uno, la gente tiene que ser responsable, ¿no? Con su mascarilla, el tema de las manos y la distancia social. Pero, oye, pero que cada uno haga su parte. El que tiene que dar respuesta a este problema... Es la administración, no somos nosotros, ¿eh? Cuidado con desviar los focos y que somos nosotros los malos. Y ellos no tienen culpa de nada.
¿Qué sentido tiene atender telefónicamente o decir hay que pasar por el filtro telefónico a una persona que tiene unos síntomas compatibles con coronavirus y con un montón de enfermedades comunes más? No tiene ningún sentido, Ana. De hecho, la atención, la consulta telefónica al que tiene la suerte de que Salud le responde, ¿vale? Para mí no sirven para nada las que se están haciendo. Y la gente dirá, oye, ¿cómo estás diciendo esto? La telemedicina... uno no puede adivinar por teléfono, ¿no? La telemedicina se ha ido implementando cada vez más, pero la telemedicina es otra cosa. Es que tú al dermatólogo le puedes mandar una fotografía de un lunar y te puede hacer un diagnóstico, o que tú con un paciente puedes tener una consulta por videoconferencia y hablar con él cara a cara. Pero eso es telemedicina y yo creo que tiene un futuro y un recorrido. Pero la consulta telefónica es un recurso que se han sacado para decir que se están atendiendo a los pacientes. Y el tipo de atención que se hace en la primaria, salvo que el paciente lo que quiera es que le cambien un fármaco y le metan en la tarjeta otro, no sirve para diagnosticar enfermedades para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque al paciente hay que verle la cara. Yo cuando veo a un paciente entrar en la consulta y le veo la cara, muchas veces sé si está bueno o está malo. Entonces hay que verle la cara, no escucharlo lo que te cuenta. Y luego hay que ver cómo tiene la barriga, cómo respira, explorarlo, palparlo, lo que ha sido la medicina. Pero entonces, y luego cuando alguien tiene, por ejemplo, tos y... Yo tengo tos y fiebre. ¿Qué sentido tiene esperar a una consulta telefónica? Tendría más sentido un test ejemplo, rápido. Una persona tiene síntomas, yo digo por aportar consejos. Una persona tiene síntomas compatibles con el virus, no consigue contactar con su centro de salud. ¿Qué pautas tiene que seguir? Pues ahí es donde tiene que trabajar la administración, Manolo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que informar, y yo lo intento hacer, de que los hospitales son espacios confortables y protegidos y que no aumentan el riesgo de infección de nadie por coronavirus. Y si la gente tiene sospecha de tener riesgo por coronavirus, tiene que ir al hospital. Me dirán ahora los médicos de urgencia, mi hermano me estarán viendo, José César, vas a colapsar los hospitales. No voy a colapsar los hospitales, lo que tendrían que estar es disponibles los centros de salud, y debería haber en Málaga, pues por ejemplo, una cosa que se me ocurre muy simple, haber preparado 5 centros de salud para pacientes con sospecha de patología COVID, donde hubiera test antigénico y todo lo disponible, y centralizarlo allí, por ejemplo, ¿no? Sobre eso, hay una consulta que se llama no demorable, es decir, cuando alguien por teléfono es imposible que le cojan el teléfono y se desespera, si tú vas a tu centro de salud te ven en la consulta no demorable. Ahora, el problema está... Metemos allí a todos, a los que tienen sospecha de coronavirus. Ana, el problema es que esa consulta no demorable, que antes funcionaba muy bien, y te decían, véngase usted sobre las 1:15, y a las 1:15 te veían, ahora tienes que estar a lo mejor 1 hora, hora y media en la cola. Es que casi todo ahora, si tú tienes síntomas de una enfermedad, casi todo es no demorable, casi todo es compatible con coronavirus, pues ya me contarás. Si no estoy mal informado, por lo que me han contado, de aquí a poco, en todos los centros de salud, o en la mayoría, se van a empezar a hacer los test antigénicos. Es decir, ya no va a ser solo en las residencias de ancianos y en urgencias y en los cribados estos masivos que antes hemos comentado, sino que los centros de salud también tendrán la posibilidad de hacer allí, y eso está muy bien, porque cuando tú llegues a esa consulta no demorable y tengas esos síntomas y el médico no sepa, porque es imposible de diferenciar si es una gripe, si es un catarro fuerte o si es una pulmonía o si es el coronavirus, pues te hace el test antigénico y en 15 minutos tiene el resultado. Eso todavía los centros de salud no lo tienen, pero la idea de la Junta es, por eso han comprado tantos, 3 millones creo que ya tienen de dosis, para que los centros de salud también lo puedan hacer. Y después también hay otra cosa muy importante. La gente no somos culpables de que el virus exista, pero está habiendo quizás, digamos que, un escurrimiento de bulto por muchas partes, ¿no? La administración porque dice que la gente no cumple con los requisitos. El profesional de algunos médicos, hombre, es que para evitar contagios mejor el teléfono. Y al final se está quedando una tierra de nadie en la que hay personas mayores, personas que no tienen capacidad de contarle a nadie su problema, se están viendo ahí desasistidas, porque claro, tú llamas por teléfono y cuando te lo cogen, como antes bien hemos dicho, nosotros más o menos podemos saber medio explicar. Bueno, Iván, pero Ángel Lider, hicimos un reportaje en el periódico. Lo leí el otro día y era magnífico lo que contaba. Casi 250 llamadas. Fue magnífico porque él tuvo que hacer de rastreador
de su propio caso. Es decir, él fue el que tuvo que llamar a la gente. Pues es que no hay mejor rastreador que las propias personas. La gente es responsable, de verdad. Claro, la mayoría de la gente cumple con todo. Y cuando tiene síntomas, lo que quiere es salir de esa duda. Claro, pero porque en este caso una persona... No tiene posibilidad de que le hagan el test. Se va a la privada y con 120 pero euros porque era una persona que estaba bien informada y la responsable, prueba, ¿no? pero no todo el mundo, o sea, vamos a pensar que no todas las personas que se contagian van a ser así, y sobre todo si son asintomáticos. Todos no son responsables, porque hay una cosa, en este informe que publicábamos en Sur el otro día, del grupo de expertos independientes que ha hecho una especie de auditoría, coordinada por el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública emérito de la Universidad de Málaga, Joaquín Fernández Crehuet, un punto que decía es que los rastreadores tuvieran capacidad no solo de decir cuánta gente se ha contagiado y cuáles son los contagiados, sino de controlar que realmente se estaban cumpliendo las cuarentenas. Porque claro, si tú eres médico y me dices, usted tiene que estar 10 días en aislamiento y yo me salto la cuarentena y me voy a trabajar porque temo perder el puesto de trabajo porque soy autónomo, ¿quién me controla a mí? O sea, ¿cómo sabes que yo estoy cumpliendo la cuarentena? Entonces ellos apuntaban que los rastreadores también tuvieran una capacidad de control y que hubiera también sanciones punitivas para decir, usted se salta la cuarentena, usted tiene que tener alguna responsabilidad porque está usted contagiando a otra gente. Sí, y apuntaban, muy importante, que esos rastreadores estuvieran apoyados, porque claro, yo soy el rastreador y te digo, usted no salga, y me dice el otro que no salga, siempre sí. ¿Y tú quién eres para decírmelo? O sea, que ahí tenían que entrar también los jueces y los fiscales, o sea, y aquí está faltando una unidad de criterio. Al nivel de contagio que ella, eso es prácticamente imposible. Yo creo que hay que confiar más en la gente. Y decía César Dama, el tema de la información, ser más claro en ese sentido, porque es que si no, eso sí que es imposible. Lo primero que hay que hacer es establecer cuáles son las figuras de los rastreadores, ¿no? Es decir, eso que dice Ángel está bastante bien, pero eso si tuviéramos miles de rastreadores, pero hasta a fecha de hoy, que yo sepa, los únicos rastreadores que hay son los médicos de familia y muchos médicos en los hospitales que se les asigna actividad de estar llamando por teléfono gente. Esos son los únicos rastreadores que hay. Hay enfermeros también que hacen algunas veces las labores cuando pueden. Pero que cuando pueden, pero que tendríamos que definir esta figura. Y yo creo que esto no está definido y bueno, incidiendo en lo que decía Ángel, y es verdad, yo creo que esta crisis, tanto a nivel nacional como nuestra comunidad autónoma, ha puesto de manifiesto la falta de liderazgo que hay y la falta de la Administración Sanitaria de dar respuestas, tanto online, que no se están dando las respuestas, como respuesta a los problemas que está planteando la pandemia a muchos niveles. Sobre todo la lentitud para reaccionar. Control en zonas de tránsito de turismo, como tú dices, la capacidad de dar respuesta y sobre todo que no tenemos caras visibles y gente que tú digas, oye, este es el líder, el que nos informa, el que nos orienta, el que nos dice lo que tenemos que hacer. En teoría hay uno que es Fernando Simón. ¿Te parece? Bueno, a nivel nacional tenemos a Fernando Simón y tenemos también al ministro y aquí tenemos a una mezcla de los dos, que es el consejero de salud. Es decir, esto es lo que tenemos ahora mismo. Y si esas son las figuras en las que los ciudadanos tenemos que basarnos para poder informarnos, entonces apaga y vámonos. Y sobre todo que hay mucha confusión en cuanto a datos porque a veces se utilizan términos relativos, a veces términos absolutos. Cada uno aplica el término o el dato como le interesa y ese es el gran problema. A finales de la semana pasada, 55 sociedades científicas de España han pedido unidad de criterios y que se apliquen criterios científicos, no políticos. Es decir, mire usted, el criterio para combatir el coronavirus tiene que ser igual en toda España. No puede haber un criterio distinto en Madrid que en Segovia. El virus es igual, el virus te ataca por igual. Entonces, aquí cada comunidad autónoma hace la guerra un poco por su cuenta y todos, además, siempre culpan al contrario. Es decir, y las distintas administraciones están dando respuestas políticas a un problema claro, que es un pero problema en Andalucía el PSOE dice que la Junta está haciendo una gestión pésima. Pero al revés, cuando es el PP el que cuestiona la actuación del gobierno central, dice que no, es que es pésima, que eso ya es de cárcel. Entonces, vamos a ver, ¿quién tiene razón? O sea, el pobre, tú lo has dicho, Manolo, el pobre ciudadano... Pero tú sabes lo trágico de todo, que somos el país con peores datos del mundo. Claro, pero también hay... Esa es la realidad. Pero ahí hay un matiz. No, ahí hay pocos matices. No, te lo digo, no, el matiz es el siguiente. Cuantas más pruebas hagas, más positivos vas a sacar. Y no todos los países están haciendo tantas pruebas como en España, ni tampoco están dando los datos que damos. Aquí podemos... Ya, ahora todo el mundo engaña menos nosotros. No es que engañe todo el mundo, no. Vamos, ¿tú te crees de verdad, no lo pongo en cuestión, que China, que fue el foco del contagio, no tenga ya casos de coronavirus? Pues no parece razonable, ¿no? O sea, allí, estamos hablando de un país, una dictadura, ¿no? Pero en los países de nuestro entorno...
Yo quería Javier, dime, puntualizar apuntamos el último apunte, sí, César. respecto a lo que ha dicho Ángel, que una cosa muy significativa, es un movimiento que se llama ustedes son los que mandan, pero ustedes no saben. Sí, eso es ¿vale? lo de las 55 que refleja un poco sanitarias. y que todo esto, para que un poco veas cómo en el fondo no están por nosotros, sino están por sus intereses. Tú fíjate, Manolo, que nosotros en Andalucía somos la segunda comunidad autónoma que menos test PCR hace, ¿vale? Y por tanto somos la segunda, por abajo también, que podemos sacar pecho por eso en incidencia acumulada de casos. La tenemos muy bajita. En Madrid están la que más PCR hacen y la que tiene una incidencia más alta. En una relación ahora, claro. Claro, y como tiene una incidencia muy alta, resulta que interviene el gobierno y le dice, como tenéis una incidencia muy alta, os confinamos. Es una invitación a hacer menos test PCR. Ya. Cuando resulta que han estado Aragón y Cataluña a reventar durante el verano y no había ningún tipo de intervención del Ministerio de Sanidad. ¿Entiendes? Entonces se está todo manipulando tanto y los datos que nos dan son tan poco creíbles que al final tenemos que andar con inferencias, ¿no? Inferencias que nos dicen que estamos cansados. ¿Cuáles serían los criterios objetivos, a tu juicio, para decidir un confinamiento de una localidad? ¿Cuáles deberían ser? Están establecidos, como te he dicho, Ana, yo no soy epidemiólogo. Bueno, pero digo, como médico y que te interesa el tema. Están establecidos una incidencia acumulada de contagio Sí, de más de 500, pero que se midieran con realidad en todos los sitios. Con un mínimo, o al menos establecer que se haga un porcentaje de PCRs, ¿no? Por población. Claro, y que hubiera un test ajustado de PCR. Para que esa tasa salga de un número de PCRs determinado. Esto es como el boxeo, no pega lo mismo el peso pesado que el peso pluma, pero a lo mejor el peso pluma pega más fuerte para el peso, para la talla que tiene, ¿no? Y para el peso que tiene. Pues una comunidad autónoma como Andalucía, que hace menos test, no se puede comparar con una que hace muchísimos test. Tendrían que hacer el mismo número de test para saber realmente cómo estamos, ¿no? César, y de la aplicación Radar COVID, que muchos no la hemos descargado, pero que da la sensación pues que no tiene mucha aplicación, ¿no? Pues así estamos todos, efectivamente. Yo me la descargué, de que me la descargué, no sé absolutamente más nada. De hecho, cuando se promulgaba y se decía que la aplicación Radar COVID era maravillosa, nadie decía que era una aplicación que estaba en periodo de prueba en 4 comunidades autónomas, no que fuera algo que estuviera implementado, instaurado y que tuviera ya valor de seguimiento para los infectados. César, estamos terminando y me gustaría saber cómo la pandemia ha afectado a toda la actividad, en este caso solitaria, que llevas ejerciendo desde hace bastante tiempo a través de Bisturí Solidario, tanto en la actividad los viajes que hacías, ¿no?, para hacer intervenciones quirúrgicas. ¿Cómo está afectando eso y cómo está, impidiendo que hagáis pues esos mira, viajes? Por parte de la Fundación Cirujanos en Acción y por parte de Hernia International, que es nuestra nodriza internacional, se han cancelado todas las campañas este año. Eso quiere decir que aproximadamente unas 3.000-4.000 personas del tercer mundo y del continente asiático no se van a poder operar este año con los esfuerzos que hacíamos nosotros, ¿no? Como nosotros hay muchísimas más organizaciones, con lo cual el impacto es muy grande y en realidad aquí el problema somos nosotros. Desgraciadamente, como hemos hablado antes, COVID-19 y mortalidad equivale a factores de riesgo conocidos. Esos factores de riesgo no existen en el continente africano. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, la esperanza de vida de la media de la gente está en 50 años o poco más. No existe obesidad y no existen las enfermedades como la hipertensión, la insuficiencia respiratoria crónica por haber fumado, la enfermedad inherente a nuestro estilo de vida, ¿vale? Entonces, en los países africanos la incidencia de COVID es testimonial, son países además en los que, aparte de que hace mucho calor, la gente vive muy dispersa, el riesgo de contagio es muy bajo, hay apenas pocos casos testimoniados. También puede decir, César, es que allí no habrá test para hacerle a toda la gente, sí, efectivamente, pero no existe constancia de que está habiendo una mortalidad masiva elevada para nada. Entonces allí no es el problema somos nosotros, que para poder viajar y organizar una misión de estas, que yo tenía una preparada en abril, que vamos a intentar apurar para hacer a finales de noviembre, y estamos gestionando con el Consulado de Liberia, que ellos quieren que vayamos y nos dan todas las facilidades, pues ir haciéndonos un test antigénico rápido. Entiendo que hacerse test. Claro, hacer un test antigénico rápido 3 días antes de ir y el mismo día antes de ir, para que todos los que vayamos sepamos que vamos sin ningún riesgo de contagiar absolutamente a nadie, nos podamos montar en un avión y viajar allí. Estamos planteando hacerlo, pero seríamos la única que se hace y un poco porque queremos forzar y todos los que estábamos tenemos ganas de ir. Pero esto ha afectado muchísimo hasta tal punto de que se ha paralizado por completo la actividad. Bueno, pues seguiremos apoyando esa asociación y dándote además la enhorabuena por el trabajo que hacéis. Ángel, Ana y Javier, gracias por acompañarnos en esta mesa con César Ramírez, cirujano de Quirón Salud Málaga. Y a todos ustedes, bueno, pues les emplazamos a la próxima semana. Seguiremos hablando
sobre todo lo que pueda interesarnos, tanto de Málaga y su provincia. Y nada, eso, la próxima semana volveremos a pasear por la Alameda. Buenas noches. Reanudamos esta tertulia en la Alameda y ahora vamos a hablar de sanidad. Hemos estado con el seleccionador nacional de baloncesto Sergio Scariolo y ahora también tenemos a otro de los grandes, que no es otro que el cirujano César Ramírez. Hola. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Es habitual en esta casa, pero en la Alameda, bueno, también ha venido en alguna ocasión. El año pasado estuvimos y nada, encantado de pasear en la Alameda. Exactamente, hay que pasear y hablar mucho, que eso es sano también, ¿no? Dos cosas. Bien, pues para hablar de sanidad y de la situación que estamos viviendo actualmente con la pandemia, también tenemos a 3 periodistas. Ana Navarreales, redactora jefa de Sur. Ana, bienvenida. Hola, buenas noches. A esta temporada, tú también eres de la fija. La primera vez de esta temporada es. Exactamente, que sean muchas más. Javier Recio, que sigue acompañándonos después de conversar con Sergio Scariolo. ¿Qué te ha parecido? Muy interesante, pues yo no soy un apasionado del baloncesto, pero vamos, desde fuera pues me ha gustado la... Pero es más del fútbol, ¿no? Yo sí, muy malaguista, muy malaguista. Bien, y Ángel Escalera, el especialista, que yo creo que, no sé si durante toda tu carrera, más de 30 años más, 30 años como periodista, yo creo que habías tenido una etapa... Como periodista más, pero como sanitario 30. Como solamente escribiendo de sanidad. Sí. No sé si ha habido alguna época en la que has escrito con tanta intensidad y con... Con este estado de angustia que se vive, no. Ha habido huelgas y ha habido carencias y ha habido muchos problemas, pero con esa situación de ver todavía cada mañana, cada mediodía el parte y ver cómo hay 5, 6, 7, 9 fallecidos, eso no lo he vivido yo nunca y espero no volver a vivirlo. Bueno, te voy a dar un dato que no lo sabes, pero en el mes de septiembre ha sido el periodista de Sur que más lectores ha tenido en toda la web del casi medio millón el periodista del mes. Te podemos dar el premio periodista del mes, aunque sea por una circunstancia que, como tú dices, no nos gustaría contar. Bien, pues tenemos a César Ramírez, que es jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Quirón Salud Málaga. César, ¿qué análisis hace sobre la situación de la pandemia, la evolución, esta segunda oleada? Desde el punto de vista médico y sanitario, ¿qué valoración hace actualmente? Pues mira, lo primero es que efectivamente estamos viviendo una segunda oleada que no tiene que ver en nada a ningún nivel con lo que vivimos en los meses de marzo, abril y mayo, y que sin embargo sí que hay cosas que siguen repitiéndose y que siguen faltando. Mucha gente dice, oye, César, que es cirujano, ¿por qué está aquí en la Alameda hablando del COVID-19 cuando yo no soy epidemiólogo? Pero sí soy médico y una de las cosas que está caracterizando a esta pandemia es la falta de información, ¿no? Y la gente tenía falta de información. La falta de información y la distorsión de la propia información. Por supuesto, van las dos metidas en el mismo paquete, es decir, la información no está existiendo para la gente de la calle está totalmente desorientada desde el principio. Incluso a fecha de hoy se puede decir de forma clara que no existe una información clara y no existen cabeceros físicos de gente que salga a dar la cara y a dar explicaciones, y yo pues desde hace un tiempo, como médico que soy, tengo acceso a la información, tengo mis 2 hermanos que son médicos de urgencias, que viven al día a día, con los que hablo y me informan también, y yo trabajo en un hospital en el que visito las urgencias con frecuencia y he vivido también toda la evolución de la pandemia y decidí pues que quería contar a la gente, informar a la gente para que la gente supiera cómo estaba yendo toda la pandemia, ¿no? Y ahora mismo la situación que tenemos es a nivel local en Málaga, pues de un control aceptable de la situación, no hay ningún estrés hospitalario. Ahora mismo no está en la UCI sobrecargada, hay más de un 70% de la disponibilidad libre. A nivel andaluz y autonómico se puede decir que la situación es relativamente parecida, y a nivel nacional pues ya en lo que nos llega sabemos que la pandemia está teniendo un matiz no ya de crisis sanitaria, sino también
de crisis económica y política sobre todo, porque yo creo que ya hablamos de crisis sanitaria y crisis económica, tenemos que hablar también de una crisis política, porque se está anteponiendo el interés político al interés de los ciudadanos, como estamos viendo estos días en la Comunidad de Madrid. Pero es curioso, Ángel, y digamos, te paso también el turno, digamos, esa sensación de tranquilidad que transmite César Ramírez en cuanto al número de contagio, a la capacidad de los servicios de urgencia en los hospitales. Danos tú una visión desde el punto de vista informativo. Como ha dicho César, la segunda oleada no es afortunadamente como la primera. La primera provocó fundamentalmente un colapso de los hospitales, tanto en las plantas como en las UCI, y ahora esta segunda, el problema se está viviendo en la atención primaria sobre todo, ¿no? Los centros de salud están teniendo demoras muy importantes para que el médico pueda atenderte por teléfono. El sistema telefónico no está funcionando todo lo bien que debería de funcionar, aunque están tratando de paliar la situación, dotando a los centros de salud de más líneas telefónicas, incluso de teléfonos móviles para que la gente pueda llamar. Después, el segundo problema es los rastreadores, es decir, yo ahora mismo imagínate que tengo sospecha de coronavirus y trato de ponerme en contacto con mi centro de salud. La demora es importante, cuando me hacen la prueba a lo mejor ya han pasado 7 u 8 días, con lo cual yo en ese tiempo, si no he estado atento, he podido contagiar a otras personas. El porcentaje de asintomáticos es bastante importante, y cuando tú no tienes síntomas, es que claro, ojos que no ven, corazón que no sientes. Tú puedes estar contagiando a la gente sin saberlo tú. Y eso, la situación es que en los centros de salud faltan rastreadores, por más que la Junta diga que han contratado a mucho personal y por más que el Ejército esté colaborando, y los médicos no dan abasto a ver a todos los pacientes, y por lo tanto la situación en la atención primaria es complicada, ¿no? A este respecto, con lo que acaba de decir Ángel, yo quiero resaltar el primer comentario que ha hecho, y efectivamente en la fase primera de la pandemia, al principio, pues se vivió un estrés absoluto del sistema sanitario a nivel de lo que son los hospitales, con un derrumbe absoluto, y como consecuencia de ello, pues la atención primaria se cerró, y el mensaje era: no venga usted a su centro de salud porque prácticamente usted se va a contagiar con la persona que hay al lado, o este es un sitio en el que se puede contagiar. Entonces eso ha tenido unas consecuencias en la salud que luego, si quieres, podemos analizar, pero la primera fase fue de estrés sanitario hospitalario, con derrumbe y con asistencia primaria totalmente cerrada. Ahora, en la fase segunda, que los hospitales no tienen este estrés ni esta situación de colapso, como dice Ángel, la atención primaria no está siendo capaz de dar las respuestas que necesitan los pacientes no COVID. Y esto está pasando, entre otros motivos, porque a los médicos de familia se les está haciendo hacer de rastreadores y cumplir un rol que no es el suyo, que es su rol de rastreadores de atención telefónica, manteniendo la atención presencial, ¿no? La atención presencial se mantiene poca, la verdad. Bueno, 30% aproximadamente. Y mucho es. Yo creo que al final, yo soy muy crítico con el tema de los test. En la primera oleada es que no había, porque faltaban o se compraba material defectuoso, y en esta segunda hay test, lo que pasa es que no se hacen con celeridad. Entonces, el objetivo que tiene el test de detectar la enfermedad para que esa persona se aísle no se está cumpliendo. Desde el punto de vista es lo que está pasando. ¿Es el gran problema? Es uno de los problemas. Fíjate, lo que dice Javier hace referencia también a una de las diferencias que hay entre la fase primera y la fase segunda. En la fase primera, pues teníamos, si analizamos los datos, una mortalidad en nuestro país que rondaba el 12 al 13%, lo cual era inadmisible. La mortalidad se calcula viendo número de muertos dividido entre el número de personas contagiadas. ¿Qué pasa? Que había test insuficientes para saber los contagiados que teníamos. Ahora, sin embargo, estamos viviendo pues que test hay y se están haciendo muchos más. Por cierto, Andalucía es, creo que la segunda comunidad autónoma en la que menos test se hacen de toda España, y hay menos muertos, con lo cual las cifras de mortalidad ya se suavizan y están en los estándares del 0,25 al 3%. Da la sensación que los perfiles han cambiado, ¿no? Es decir, en cuanto de contagiados, en cuanto de... El descenso de la letalidad o mortalidad, según como queramos llamarle, está relacionado también con la edad de las personas contagiadas, ¿no? A más edad de contagio, más posibilidades de muerte hay. Por situar al televidente, en septiembre hemos cerrado con 77 fallecidos. ¿Por qué ha habido un número tan elevado de fallecidos cuando en junio, julio y agosto hubo muy pocos? Pues porque han vuelto a entrar, ha vuelto a entrar el virus en varias residencias, ¿no? En una, por ejemplo, el martes
había 11 fallecidos ya en esa residencia, en otra había 8, en otra ha habido 9. Entonces, en cuanto el virus entra en una residencia, aunque el 90 y tantos % de las residencias estén libres de COVID, en cuanto entra en una es un grave riesgo porque son personas de edad avanzada, pluripatológicas, es decir, que tienen varias enfermedades y claro, cuando cogen esa infección, pues no todas son capaces de vencer, el organismo de esas personas no es capaz de vencer el virus. Y como además muchas veces no te mata el virus, sino que te mata la respuesta desaforada que tu organismo hace para combatir el virus, pues en organismos más débiles es más fácil que triunfe esa tormenta de ciclinas, creo que se llama citoquinas o no sé. Citoquinas, eso es. Entonces, ahí es lo que está pasando. A gente joven, fundamentalmente el virus lo pasan incluso de forma asintomática, es decir, ni se enteran, pero las personas mayores cuando entran a una residencia, por eso, y me parece muy bien, la Junta ha decidido hacer todas las semanas un test a todos los trabajadores de la residencia. Estos test rápidos de antígenos, que son muy parecidos a las PCR, sí, que es meterte también esa especie de turno. Y sobre todo que el resultado son 15 minutos. 15 minutos está ahí. Y ya por eso, ya en los comunicados diarios que manda la Junta, ya no habla de PCRs. Antes ponía infectados tal todo el día, PCR, ahora pone positivos. Y ahora el nombre técnico es PDIA, es decir, se llama pruebas diagnósticas de infección activa. Yo creo que lo que han estado contando tanto Ángel como César como Javier es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El círculo vicioso, ¿no? Que el círculo vicioso del que hablábamos. Y al final esa es la clave o una de las claves más importantes de la situación que hay ahora. Porque si el retraso en que te pueda ver un médico o que te pueda atender telefónicamente, si pasan varios días, una persona que esté trabajando, si tiene unos síntomas leves, pues a lo mejor hay gente que pues vive de su trabajo, es autónomo y tiene muchos problemas para acceder a un centro de salud y tiene síntomas leves, no le hacen la prueba, se retrasa, pues a lo mejor resulta que sigue trabajando porque no se le está facilitando a esa persona que se someta a una prueba. Y yo creo que el hecho de que los diagnósticos se hagan tarde, pues se está contagiando mucha más gente. Hoy, por ejemplo, ha anunciado Javier Imbroda que se va a hacer en los colegios, que hasta ahora cuando un niño tenía síntomas se le aislaba. Bueno, ha anunciado que a partir de ahora, pues en cuanto tenga síntomas, se le lleva a un centro de salud y se le hace una prueba de estas rápidas. Me parece que es fundamental. Algo así, o sea, esa respuesta si hay rápida. Infraestructura necesaria para hacer eso, ¿no? Eso habrá que verlo bueno, también, habrá ¿no? que ver eso y habrá que ver muchas más cosas. Habrá que ver qué pasa con esas colas que hay en los centros de salud ahora mismo cuando llegue el mal tiempo o llueva, por ejemplo. Yo me pregunto, ¿vamos a seguir haciendo cola en la calle cuando empiece a llover? Hombre, fíjate tú que el martes... ¿Qué va a pasar con las vacunas de la gripe, con esas vacunas de la gripe martes, que van a empezar a poner ahora, eso. primero, ¿no? a la gente de las residencias y 15, sanitarios, luego creo que es a sí, personas vulnerables, cierto, a partir del 14 y luego ya a todos los que queramos. Pero tal y como están los centros de salud, bueno, que iban a poner también carpas en la calle, en algún otro parece sitio, que lo que quieren es abrir puntos distintos y horas distintas, es decir, aprovechar también el horario de tarde y que haya un intervalo de entre 4 y 5 minutos entre cada persona que se vacune. Y después es muy importante que haya concienciación y que de verdad la gente se vacune. Una pregunta, César, o sea, ¿qué le podríamos decir a un espectador, ¿no?, a los que nos están viendo esta noche sobre cómo actuar, ¿no? Es decir, porque ahora viene la gripe, también hay otro tipo, está el resfriado, o sea, ya llega el frío a las casas, ya a lo mejor se hace deporte y el típico resfriado, ¿no?, común. ¿Cómo se puede convivir? ¿Qué consejos podrías darle para saber un poco diferenciar entre lo que es una cosa importante que merece, digamos, tener la sospecha de tener el virus, de tener el coronavirus, a un catarro, a un resfriado, a la gripe? Vale, antes de responderte a esa pregunta, hago una puntualización porque quiero resaltar dos cosas que han dicho tanto Ana como Ángel con muy buen criterio y que es una cosa que no debemos pasar por alto. Veíamos antes al fondo de las imágenes, yo creo que eran fotos de los 3 millones de los test Panbio de Abbott que ha comprado la Junta. Yo creo que esos test van a aportar bastante y van a cambiar bastante el panorama en los próximos meses. Y que es precisamente en línea a lo que han dicho Ana y Ángel, que debería haberse planteado ya hace un tiempo la externalización de la atención sanitaria más básica para pacientes no contagiados. ¿Qué quiero decir, por ejemplo? Que un niño en un colegio está con síntomas de tener una infección de vías respiratorias superiores y todo el mundo tiene la duda de que tenga COVID.
¿vale? Pues el test rápido sirve para eso, como ha dicho Ana, pero no hay por qué llevar al niño al centro de salud. Bueno, eso es el protocolo que han establecido. Pero que eso no sería necesario. Sí, que se lo podrían hacer en efectivamente, el mismo centro. ¿no? Le pueden tomar la muestra una enfermera, un profesional entrenado, que no tiene que ser necesariamente un sanitario, igual que en la residencia de ancianos, pero ya, por ejemplo, pues se han empezado con mal pie, ¿no? Porque el otro día todos sabemos que tanto en Casariche como en Sierra de Yeguas han hecho 2.000 y pico, 3.000 test de rápido antigénico para detectar, me parece, 5 contagiados en uno de los pueblos y 3 contagiados en otro, cuando precisamente la FDA en Estados Unidos y la OMS dicen que para esto no sirven los test antigénicos, que los test antigénicos sirven para la gente que tenga síntomas, porque son súper sensibles y específicos, es decir, que discriminan muy bien entre el que está malo y el que no lo está de coronavirus, y además lo detectan en el periodo crítico en el que la persona contagia, que son los 2 días antes de empezar con los síntomas y los 5 días después de empezar con los síntomas, porque en el paciente sintomático te dicen si está infectado o no. ¿Qué es el paciente sintomático? Justamente el que contagia. Por eso esos 3 millones habría que reservarlo para darle uso a residencias de ancianos, colegios. El resto de la pregunta, guárdatela, porque vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y volvemos enseguida.